Hola, hola, buenas noches, 12 oyentes. Bienvenidos a nuestro episodio número 12. 12 ya. 12, bienvenida a la licenciada Janet Sánchez Navarro. Gracias. Hola, Liz. Que hola. Hoy nos va a acompañar con el tema emociones de mujer, lo que sentimos y casi nunca decimos. O sea, es un tema que creo que podemos sacarle mucho provecho. Claro que sí. Pues muchas gracias, bienvenida. Gracias por invitarme a estas charlas tan hermosas, tan creativas también, y bueno, aportando lo que podamos aportar. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Pues Empecemos, Anita. Tú tienes la primera pregunta ahí que le vamos a hacer a la licenciada para que nos ayude, y ahorita que están para entrar completamente chicas al tema, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que más se repiten en las mujeres hoy? Culpa, ansiedad, tristeza, enojo, ¿y por qué? Bueno, todas las que acabas de mencionar de alguna manera han estado muy presentes últimamente, en particular por las dinámicas que se han presentado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos un incremento muy grande en lo que tiene que ver con depresión y ansiedad, porque ha incrementado un 84%, lo cual es una cifra bastante alarmante. ¿Y por qué en la mujer se puede presentar todo esto? Se presenta por el estilo de vida que las mujeres hoy en día tenemos, por también las demandas en cuanto a la sociedad, lo que se demanda de los roles que la mujer pueda tener en algún momento, y bueno, también tiene que ver con la autoexigencia que las mujeres de alguna manera, consciente e inconsciente, y muchas veces por sistemas de creencias o por dinámicas sociales, se puedan terminar adoptando. Entonces, todas las que tú mencionaste son bastante frecuentes en consulta. Como de pronto. ¿Tú crees que en toda esta revolución del feminismo y la exigencia de igualdad, no hemos hecho un cambio, ni siquiera chiquito, en ese tema de los roles de mujer? Bueno, más que no se hayan hecho cambios, es como importante ver la estructura. ¿Por qué? Porque aunque nosotras como mujeres hemos ido evolucionando en nuestras dinámicas, también han habido roles que se han tomado y que se han hecho propios. Por ejemplo, anteriormente la mujer estaba como en dinámicas de hogar y no tenía tantos roles o tantas dinámicas fuera. Hoy en día la mujer tiene los roles de hogar, los roles para aquellas mujeres que trabajan fuera de casa o incluso aquellas que hacen el trabajo dentro de casa, más allá de las cuestiones del hogar, ¿sí? Las dinámicas que la misma sociedad les demanda, ¿no? Como la autoexigencia de pronto. O roles que nos compramos, ¿no? Porque no está como que un checklist que tengamos que cubrir todas, ¿no? O sea, nosotros decidimos, como cuando adelantas materias en la universidad, ¿no? Tú sabes si adelantas 5, 2, 1. Fíjate que pasó ahorita que mencionas esto, hace un tiempo, algo que hace un cúmulo de todas estas emociones y que tiene que ver con la mujer maravilla, ¿no? Como con el síndrome de la mujer fuerte, de la mujer que parece que todo lo puede, y la verdad es que no, aunque las mujeres somos muy resilientes, somos muy habilidosas, tenemos muchas capacidades, no lo podemos todo realmente. Y entonces aquí se crea como esa etiqueta, y muchas mujeres sí hacen propia la etiqueta de, yo todo lo puedo. Y entonces bajo ese eslogan viene toda una dinámica de autoexigencia, de autodevaluación, de culpa, porque entonces eso que se exige como más es lo que finalmente hace que se pueda agotar. Y entonces tenemos a mujeres con agotamiento físico. Porque la cuestión aquí es que tratamos de cubrir las expectativas de otros, claro, no las propias. Exactamente. Entonces aquí, ¿cuándo se cumplen las expectativas de otros? Cuando vemos las demandas sociales, las demandas, las exigencias. Es que la mujer tiene que estar bien presentable. Por ejemplo, eso lo vemos muy cotidianamente cuando hay un caso de madres primerizas. Y entonces la mujer acaba de tener a un bebé y entonces 40 días, la cuarentena listo, tiene que continuar trabajando, pero la mujer se tiene que presentar, además, que se vea visualmente bien, con un estado anímico lo suficientemente social, amable, respetuoso, ¿no? Como suele ser. Pero es que esta mujer pudo haber pasado por un proceso de parto complicado, quizás por una cesárea que requiere por lo menos 6 meses a un año de cuidados. Y la depresión posparto. Y cuando se presenta, justo lo que acabas de mencionar es bien importante, depresión posparto. A ver, ¿cómo una mujer podría presentarse laboralmente a cualquier puesto, el que sea,
con depresión posparto después de una cesárea. Estamos hablando, para los médicos que saben de estos detalles, que implica toda una cesárea, ¿no? Y los cuidados y demás. Y además con un bebé que está maternando. Entonces aquí es como, esto es demasiado, son demasiados roles. Y dices, bueno, pero ellos lo eligen, porque ellas lo quieren, porque ellas decidieron. Sí y no. Sí decidieron como implementar muchas dinámicas más, pero de pronto no cuando se presentan dinámicas como la depresión postparto, porque además no es una cuestión que puedan elegir a voluntad, ¿no? Son dinámicas. Bueno, acá el tema sería que muchas veces por la misma dinámica que tú has comentado podemos tener señales en que necesitamos voltear a vernos, pero en el afán de yo puedo, dejamos pasar, ¿no? Porque este tema de la depresión postparto llega un momento en que ya está en riesgo la vida del bebé o la vida de la mamá, ¿no? Claro, sí, esto que tú mencionas también tiene que ver mucho con los límites. ¿Qué tanto podemos y aprendemos o no a poner límites? Porque los límites tienen mucho que ver con aquello que me permito o no me permito ser o hacer. Cuando las personas nos olvidamos en algún momento de la vida de los límites, entonces corremos el riesgo de violentarnos porque pasamos por encima de nosotros mismos. Y entonces ahí, ¿por qué la mujer tiene tantas habilidades, tantos roles y tantas cuestiones? Porque una parte es la exigencia social y otra parte la autoexigencia, sí, en donde además tiene que cubrir el rol de la Mujer Maravilla, pero ese rol existe solamente en las caricaturas, porque en la vida real no funciona así. Eso sí, pero aparte, como estás mencionando, justamente esta parte de que pues las mujeres tenemos muchas emociones, y es más, cuando tenemos un bebé las emociones están así como montañas. Híjole, sí, suben, bajan unas y todas, y si tienes depresión pues parto peor y todo lo que tú quieres, y luego la autoexigencia también. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Primeramente, escucharnos. Nuestro cuerpo nos da indicadores. Es como cuando tenemos hambre y el estómago hace horror. Es un indicador. ¿Por qué cuando estamos cansadas no poder decir, tengo sueño, me voy a dormir? No. En muchas ocasiones, la mujer tiene sueño, pero no ha terminado sus dinámicas de casa o sus dinámicas laborales, o se va a dormir, pero está pensando la planeación del siguiente día. Y entonces aquí sí, claro, no está descansando. Es decir, ¿qué podemos hacer? Detenernos, vernos, priorizarnos, cómo estamos, cómo nos sentimos, y darnos el permiso de ser genuinamente honestas con nosotros mismas, de decir, a ver, tengo hambre, voy a comer, y no decir, tengo hambre al ratito, ¿no? Tengo sueño, voy a dormir. ¿Cómo ¿no? podríamos diferenciar entre estar cansada emocionalmente y estar atravesando ansiedad o depresión? Esto que acabas de mencionar, Ana, es muy importante, porque hoy en día, por las mismas dinámicas laborales, personales y contextuales, eso se puede presentar y se puede confundir. No se trata de poner etiquetas de tengo ansiedad, tengo depresión, o a veces caer en esas dinámicas y victimizarse o justificar en pro de algo como esto. La diferencia tiene que ver en los tiempos. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos a una persona que esté pasando por un duelo porque ha perdido a un ser querido, porque se ha cambiado de casa, porque cambió su situación laboral, etcétera, a una dinámica en donde de pronto de la nada se siente triste. Y dice, ¿pero por qué? ¿Hay algún evento? No, no hay un evento. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver? Tiene que ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que tú te estás sintiendo de esta manera? ¿Sí? Generalmente, para que podamos hablar de una situación de diagnóstico, es importante tomar en cuenta el tiempo. Para poder hablar de depresión, estamos hablando de por lo menos 2 semanas a 6 meses que se pueda presentar una dinámica de tristeza, de angustia, de falta de sueño, de falta de hambre, o a veces exceso de sueño o exceso de hambre, porque no siempre se presenta de la misma manera. Es que muchas veces también normalizamos situaciones, ¿no? A mí me ha tocado ver, llega una compañera de trabajo y es que me duele el cuello y, oye, ¿no estarás estresada? No, yo me siento tranquila, pero tuvimos una semana y el cierre de mes y que diga, no, no estoy estresada, lo vuelves parte de, ¿no? O vives ya en el acelere. Claro, y es que también hay la tendencia a normalizar. En las mujeres, en los últimos años, la tendencia es a cómo estás bien, pero decir bien realmente es no decir nada, porque ¿qué significa bien? ¿Bien feliz? ¿Bien contenta? ¿Bien cansada? ¿Bien qué? Entonces aquí es como, ¿qué tanto se llega a normalizar lo que no es normal? No es normal estar continuando con rutinas y dinámicas de vida
Cuando el cuerpo te dijo, ya no puedo, estoy cansada, estoy agotada. O cuando el cuerpo dice, yo quiero descansar. Muchas veces relacionan los accidentes con ese stop, ¿no? Que necesita tu cuerpo. Claro. Un descansito, ¿cómo nos tomamos ese descanso emocional? Yo luego también les digo luego a mis alumnitos o algo, siente uno que tiene como diarrea cerebral. Es que en realidad ya no te funcionan bien los pensamientos y obviamente las emociones, ¿no? Están ahí, pero dices, ¿cómo descanso yo emocionalmente? ¿Cómo lo hago? Porque todo el mundo siempre te puede decir, bájale al estrés. Ajá, ¿y cómo? Bueno, aquí es una tarea de tomar conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? Escuchándonos. Cuando tu respiración está muy agotada, te está diciendo, descansa, respira. Cuando surge un bostezo es, descansa. Cuando sonríes y está la carcajada es, disfruta. Es decir, ¿cómo darnos la pausa? Exactamente generando la pausa. En psicoterapia hay algo que es como tiempo fuera, detenernos y escucharnos y vernos cómo genuinamente estoy. No como la máscara que quiero presentar de bienestar cuando no se puede estar bien. Y es válido poder decirlo. ¿Qué impacto tienen los roles, mamá, pareja, profesionista, cuidadora, en la salud emocional de las mujeres? Bueno, el impacto es maravilloso porque, bueno, es un impacto que depende de las funciones y el contexto en el que se encuentra la mujer. Porque una mujer joven, con no tantas responsabilidades, pues puede estar muy feliz, muy contenta, ¿no? Viajando, o quizás no, porque tuvo una ruptura en pareja, o porque quiere lograr algo y no lo ha conseguido, no necesariamente, ¿no? ¿Cómo va a impactar? Va a impactar en los roles y funciones. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene funciones de maternidad, por ejemplo, tiene otras posibilidades de hacerlo. ¿Cómo impacta en su contexto, en sus tiempos, en su autopercepción, en sus sistemas de creencias? Eso que tú mencionas, por ejemplo, las mamás. Muchas veces las mamás es como, ¿quién es la mamá perfecta? Si yo veo en la consulta, y es que lo estoy haciendo muy mal. Y de pronto, ¿y quién te dijo eso? ¿Tú de dónde tomas eso? La misma sociedad, ¿no? Es el, ya te casaste, ¿y cuándo tu hijito? Y ya tuviste uno, y hace rato, ¿no? Y te vas a aventar otro. Claro, pero aquí son como dinámicas, como muy sociales, como ya muy cliché, que ya están puestas, pero realmente no. Hay quienes dicen, yo no quiero tener hijos y no tienen hijos, no pasa nada. No es que se tenga que ser. ¿Cómo va a impactar en cómo la mujer, tanto como individuo, como pareja, como madre, como parte de una sociedad, se va como adecuando o no a esos roles? ¿Qué tanto esos roles le van bien? ¿Qué tanto no se saturan? Lo ideal sería no saturarnos, pero de pronto a veces eso no es posible. O sea, sí estaría permitido ¿sabes qué? Nos sentemos y repartámonos, ¿no? Las tareas. Hoy en día les digo en la terapia en pareja, es como, oigan, ¿y cuáles son los roles que tienen? No, pues él es el proveedor y yo me encargo de todo. Entonces no tienen repartición de roles. Bueno, sí, que él provee. No, la repartición de roles es dos adultos que comparten y que se reparten esas habilidades. Que igual puede cocinar uno y el otro. Que igual puede lavar un plato uno y el otro. Que lo mismo puede pedir algo y que se lo lleven y lo sirven lindo. Sí, es ¿no? como tener un hijo en secundaria y uno en kinder, una semana llevas al de secundaria tú y la otra semana lo llevo yo, ¿no? Para que descanses. Es como llegar a un acuerdo de comunicación asertiva entre dos adultos, ¿no? Entonces, esto es como el mundo ideal. En el mundo real esto no siempre sucede así, porque estamos hablando, por ejemplo, ahora de una familia conformada, papá, mamá, o una pareja, ¿no? Y cuando no hay la pareja, entonces sí, ahí sí casi no hay, ¿verdad? O sea, claro, está que cambiando. Por eso los roles van a impactar en función siempre del contexto. Entonces, ¿cómo pueden aprender o cómo podemos las mujeres aprender a poner límites sin sentir culpa? Bueno, algo muy importante es que podamos reconocer nuestras necesidades, ¿no? Como reconocer nuestras necesidades, a veces poder escribirlas, poder identificar, yo necesito qué. Primero, yo necesito qué de mí o para mí. Y después, yo necesito qué de la pareja, de la familia, de los hijos, ¿no? Como tener claro cuáles son aquellas necesidades
y poder expresarlas sin sentir culpa de... O no esperar estar hasta ya en una relación de casados, ¿no? Eso se puede prever desde el noviazgo. Sería muy ideal esto, porque además las parejas que se dan la oportunidad de hablar de todo, y hablar de todo es comunicación, finanzas, educación de los hijos, incluso ideologías, amistades, religión, ¿no? ¿Qué te gusta? A mí me gusta todo, porque muchas veces en la parte de la pareja, decía un terapeuta maestro hace un tiempo, somos bastante mentirosos. Y yo le decía, ¿por qué? Porque enamoramiento, y yo, wow, tiene mucho sentido. Siempre vamos con... Sí, nos queda claro muchas cosas, porque es como decir, en enamoramiento mostramos siempre la mejor versión. En amor mostramos la versión completa, ¿no? Y eso marca una enorme diferencia. Entonces aquí es como, de pronto, ¿cómo poder hacerlo? Identificando lo que necesitamos. O sea, ya sacar el cobre rápido, ¿no? O identificar que vayamos sacando el cobre rápido. Yo necesito de ti. Y es que muchas veces como que se confunden, ¿no? Está como que sí está padre ser directo, pero con ideas bien claras, ¿no? Asertivo. Ajá. Sí. No es lo mismo decir, es que me molesta que tú levantas el tono de voz, a decir, cuando tú levantas el tono de voz y gritas, yo me desconecto, ya no te puedo escuchar. Entonces necesitamos aprender a hablar de una manera en donde ni yo me desconecte y tú te comuniques, sin gritos, por favor. Y entonces estamos hablando de dos ego, adultos. ¿no? Porque siempre hay alguien que quiere tener la razón siempre. Claro, sí. El ego es como si tuviéramos a dos dragones, uno de un lado, otro del otro, y los dos quieren ganar y van a perder los dos, porque entonces no se llega a una comunicación asertiva y no se puede llegar tampoco a un acuerdo. No. Entonces, cuando se detiene el ego y se hace desde el amor, desde la humildad, que también tenemos todos mucho que aprender ahí, es como decir, a ver, nos detenemos, nos vemos, y no se trata de competir con el otro, se trata de llegar a acuerdos con el otro, ¿no? Eso sí, entonces así sentimos como que muchas emociones que no llegamos a expresar, ¿no? Por eso no podemos luego comunicarnos, no decimos bien, como tú dices, cómo nos sentimos, qué está pasando. Y entonces esas expresiones, bueno, estas emociones que no podemos decir, que no podemos hablar, las vamos somatizando, ¿no? ¿Cómo somatizamos esas expresiones esas emociones que no podemos expresar? Bueno, el cuerpo tiene sus razones, dicen por allá los que somos terapeutas corporales. Sí. Y en esta pasión es, ¿a dónde se van las emociones al cuerpo? ¿No? ¿Cómo somatizamos con enfermedades? A veces toda la citis, gastritis, a veces el colitis. Sobrepeso también es consecuencia. El sobrepeso en la mujer está muy marcado. ¿Por qué? Porque es aquello que yo no cargo, me lo como. Aquello con lo que ya no puedo, como llenar desde vacíos existenciales. Aquí en este tema es muy complejo porque tiene que ver con lealtades de sistemas familiares, tiene que ver con dinámicas de contexto, cuál es el peso que estás cargando y qué es aquello de lo cual te estás protegiendo, porque entonces el sobrepeso actúa como un búnker. Entonces, es decir, cuando hay obesidad, cuando hay un peso excesivo, me estoy protegiendo de algo que evidentemente me está haciendo daño. Esta protección generalmente es inconsciente. Y te vuelves una olla express, ¿no? Bueno. Vas acumulando. Por eso podemos encontrar a mujeres que dices, ay, cuando está contenta, qué bella persona es. Pero si se pone malhumorada, no, la desconoces, ¿quién será? ¿No? Y imagínate pasa, ¿no? Cuando les llegue la edad de los cambios hormonales, con este mix de emociones y cosas que no han trabajado. Claro, sí, y de pronto aquí, como decir, es importante darse tiempos para poder trabajar. Y aquí lo que se sugiere siempre es decir, trabaja desde lo que sea posible para ti. Si te es posible ir a terapia, ve a la terapia. Si te es posible hacer deporte, ve al deporte. También si te es posible tener una red de contención espiritual, no religiosa, no nos vamos a meter en otros temas, pero de pronto es como decir, también ten esa búsqueda, como tú la concibas, desde el lugar que lo concibas como bien para ti, también, ¿no? Es decir, redes de contención saludables, amigables, y que te lleven a que nos inviten siempre a ser mejores versiones de nosotras mismas. ¿Por qué teniendo redes de apoyos, amigas, mamás, a veces normalizamos sentirnos mal y no pedimos ayuda?
Bueno, por esa parte de la autoexigencia, ¿no? En la autoexigencia es como, y es que todo tiene que estar bien. Y entonces como está la que es consejera, que siempre apoya y demás, pero la consejera también necesita consejo, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacer? Reconocer. Necesito ayuda, puedo pedirla. Y no dejo de ser esa mujer valiente, resiliente por pedir ayuda. Estoy mal, tengo que hablarlo, porque el otro no puede adivinar que hay una cuestión Aunque que no también está considero bien. que a veces es sano la depuración de las redes de apoyo, ¿no? Porque muchas veces si estás pasando por una situación muy complicada, no sé, la ruptura de una relación, hay personas que tienen 3, 4 meses están hablando de lo mismo, ¿no? Y de lo mismo y de lo mismo, y después ya no se desahogan porque, ¡ay, otra vez! Claro, en estos casos es como tenemos que invitarlos a terapia, porque es cierto que las redes de contención y de amigos son muy loables. Sin embargo, cuando se abre un espacio, inicia un proceso terapéutico, es decir, ¿cómo hiciste para llegar a ese lugar en el que estás? ¿Cómo has hecho para elegir a la pareja que hoy en día tienes? ¿Qué es lo que has hecho o dejado de hacer para que tengas como una reminiscencia y te vuelvan a pasar las mismas cuestiones? Es un proceso, ¿no? de remodelación, de reconstrucción, ¿no? Desde el interior. Es como una reinfraestructura de pronto. Y la terapia es eso. Es como de pronto tener el valor de decir, y yo ocupo ver algo en mí. Y quisiera, ¿no? Cuando llegas como por un duelo, sanar el dolor que se siente, porque además el dolor emocional de la tristeza, porque ni siquiera te duele lo que pasó, ¿no? O sea, son cosas que no has trabajado, lo que te despierta todo. Es como un cúmulo. El otro o la otra fue lo que ocupabas para ver que tenías asuntos pendientes por trabajar, heridas de la infancia, duelos no resueltos, apegos no saludables, etcétera, ¿no? Entonces es como simplemente un evento que detona la necesidad de una mirada mayor. Y bueno, la terapia ayuda mucho, las redes de contenciones también, y también poder identificar cuando tenemos redes que no son redes. Más bien, hay redes que contienen y redes que atrapan. Sí, algo así, como lo que acabas de mencionar. Cuando hay redes que atrapan, esas ya no son redes de contención. Ya más bien es como la necesidad de ver que puedes estar como en un grupo o en una dinámica o en una situación que realmente no es saludable. Zona pantanosa. Algo así, ¿sí? Y entonces decir, a ver, esto que yo creía que era de tan ayuda, en realidad no lo es. Y poder hacer esto que tú decías, vamos a depurar un poco, vamos a limpiar. Esto nos pasó en las dinámicas de pospandemia, ¿no? Que era la sugerencia terapéutica, por favor, apague el televisor. No se esté llenando de esta información que nada más le da miedo, le da pánico y le hace creer que se va a morir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vea una película. Y entonces aprendimos a ver las series que hoy en día nos atrapan bastante algunos. Y de pronto decir, cante, baile, ore, haga algo diferente para que no se quede en el mismo tenor de aquello que le está haciendo daño, ¿no? Y entonces ya aprendimos. Realmente tenemos como todos una infraestructura de supervivencia a partir de esta experiencia que tuvimos, porque no nos preguntaron si queríamos y nos invitaron a aprender muchísimas cosas en diferentes versiones, ¿no? Entonces, en ese sentido es como poder ver los recursos de lo que sí hay, de lo que sí es y de cómo podemos mejorarlos también. ¿Qué prácticas sencillas recomiendas para empezar a regular nuestras emociones en el día a día? Bueno, hay una muy sencilla que es como respira. Ir a gritar al cerro. Esta es muy buena, ¿no? No, por ahí, ¿no? Vas y abrazas a un árbol que dicen, parece locura, pero no, tiene un sentido de biología y tiene un sentido de energía. ¿Qué más puedes hacer? Lo que mencionaba, ve a la terapia, vete con una amiga bien y platica, el café con la amiga, ¿sí? Que también te ayuda a ver todo lo que tienes que ir a trabajar a terapia, por supuesto. Entonces es como, sí, claro, porque ahí es en donde, en un lugar seguro donde decimos, sí, ¿y esto por qué será? Bueno, hay que trabajarlo. ¿Qué más puedes hacer? Respira. Cuando nosotros llevamos oxígeno a nuestro cerebro de manera biológica, le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos en calma. O sea, como la yoga, ¿sí? Ejercicios de relajación, ejercicios de relajación, de meditación, de yoga, camina, respira, baños de sol en la mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Masajitos relajantes. El masaje relajante es una maravilla. Acude a procesos terapéuticos, hoy en día ya hay muchos.
¿sí? Como círculos de mujeres, como espacios para Constelación. diferentes constelaciones familiares, masajes, hay como también de pronto dinámicas en donde se trabajan temas específicos para las mujeres como talleres y bueno, como poder a tener recursos que muchos terapeutas hoy en día hacemos estas puestas, como decir, hay recursos para poder tener mejores versiones creo de que nosotros. esas dinámicas ayudan mucho, como cuando volteas a ver que no eres la única en el mundo, ¿no? Con ese tema. Claro, sí. Y el ver testimonios o escuchar testimonios más bien te ayuda como para que digas, pues yo también puedo. Claro, y nos damos recursos porque los grupos permiten generar algo que te lleva a procesos. Se hace una red de contención, se hace un espacio donde puedes hablar con confianza, con confidencialidad, con profundo respeto y acompañado de una persona profesional de la salud que te va a ir acompañando en diferentes tiempos, en diferentes momentos y que van a haber otras personas que algunos ya vivieron o tuvieron una experiencia similar o parecida y entonces ahí se nutre y se retroalimenta todo el proceso que se pueda tener, ¿no? Entonces esos lugares realmente son como muy loables, ¿sí? Los lugares en la naturaleza también, que estos son gratuitos, el respirar, ¿no? La parte de meditar, la parte de orar, la parte de escribir incluso las vivencias, las memorias. Y hoy tuve un día muy difícil y me sentí de tal manera, o reconocer, hoy fue un día maravilloso. Por primera vez en tanto rato me detuve a comer, ¿no? Y empezar a hablar y decir, ¡ah, qué rica ensalada me sirvió en el día de hoy!, ¿no? Y entonces, como pequeños detalles, ¿no? El agua, qué fresca estaba, qué deliciosa. Entonces, como detenernos y disfrutar pequeños momentos, darnos tiempo fuera, pausas, una pausa con conciencia que nos permita seguir retroalimentándonos, ¿no? Bueno, sí, perdón, ya te toca. No, es que aquí lo que quiero mencionarles es que nos están viendo caballeros que tenemos ya preguntas de ellos. Excelente, muchas gracias. Un caballero nos está diciendo varias cosas. Empezamos por aquí, por favor, con Oscar González, que nos manda saludos. Saludos, Oscar. Saludos. ¿Considera él que una mujer se estresa más que un hombre? No lo sé, puede ser, a veces sí. Pero Javier Hernández dice que a veces ponemos a otras personas antes que a nosotros mismos. También sí, es cierto. Sí. Eustaquio Cruz dice que este tema es solo para mujeres. Qué buena pregunta. No, estamos enfocadas más en las mujeres ahorita en este instante, pero realmente si analizamos, esa es una dinámica que se presenta hoy en día en la sociedad para hombres y mujeres, sí, niños, claro, adolescentes, es decir, las emociones, como nosotros en la humanidad, están presentes siempre. Entonces, no solamente para las mujeres. Yo creo que es más difícil para los hombres, y hace rato se me pasó comentarlo. Yo tengo amigos que dicen, es que ustedes salen con las amigas y terminas sacando tu coraje, ¿no? Y escuchas consejos y te dicen, no, mira, ve, habla y cambia esto. Dice, si yo llego a una reunión de amigos y comento algo, o soy un mandilón, o ya déjala, tantas mujeres que hay en el mundo. O sea, como que ellos no tienen esa red que los centre o que los guíe. Entonces, claro, creo que ellos en algún momento también reprimen muchas emociones. Y bueno, aquí la invitación cordial y franca desde hace mucho tiempo que tenemos los terapeutas para con los varones es, vayan a la terapia como si fuera un regalo de amor para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la terapia es un espacio seguro. Es un espacio en donde no va a haber juicio, no va a haber etiqueta y sí va a haber la posibilidad de verse, de hablar de esas emociones que en lo cotidiano no pueden hacer. Y por favor, vamos a evitar muchos, de pronto, cuestiones de diagnósticos de enfermedad, ¿sí? Muchas cuestiones de infartos se dan porque el varón se desmayó. ¿Y qué pasó? Es que traía dinámicas de las cuales nunca habló. No queremos, por favor, los queremos vivos también a ellos. Y en pronto es como decir, hay que buscar dinámica que los ayuden. La terapia no es una cuestión a la que se le pueda creer. Que yo no creo. No, pues no es una religión. Qué bueno que no creas. Ve, encuentra, date el espacio para poder es como ir trabajar a un tus emociones. Nuevo, ¿no? O sea, no puedes decir no me gusta si no vas y lo pruebas. Claro, por supuesto, sí. Sí. Y entonces, y además no se puede quedar con la única impresión, porque en los restaurantes hay muchas variedades de estilos, y entonces ve y prueba varios. Sí, y claro, una vez puedes probar dos distintos, ya puedes elegir qué es lo que te va bien, ¿no? Eso sí. Frank Flandes también nos está haciendo una pregunta, a ver si nos puedes ayudar a contestar, que cómo saben, supongo que ellos, ¿no? Los caballeros, cuando sus emociones nos sobrepasan a nosotros mismos.
Bueno, las emociones cuando rebasan te hacen hacer cosas que no harías estando tranquilo o tranquila. Por ejemplo, la ira. Generalmente la ira nos lleva a un tono de voz airado, más alto, a una respiración más agitada, a un movimiento corporal, incluso desde las vísceras distinto, pero por supuesto a la expresión que muchas veces puede no ser con filtro. Y aquí es importante ver que es saludable expresar lo que se necesita, sin embargo, hacerlo de manera asertiva es todo un arte, porque no se trata de decir y lastimar al otro, sino de pronto expresar con asertividad lo que sentimos sin tener que pasar por nosotros mismos o de los demás, por encima de los demás. Y entonces aquí es como detenerte y ver qué tienes, qué necesitas, cómo no paso por encima de, ¿no? Como el tiempo fuera. En este momento estoy tan enojada, tan enojado, que por ahora no hablo. Toma distancia. Un consejo sería, porque muchas veces hacen eso el tiempo fuera, y pasa, no sé, 1 o 2 días, y después es te invito a cenar o te invito a comer, y ese tema ya no se trabaja. Yo considero que cuando el problema no es resuelto o no buscas una solución a un problema, se vuelve un ciclo, y eso es lo que te lleva a determinado momento a que te hartes, ¿no? Claro. Porque siempre repites la misma acción de ambas partes, y sigues yendo al café, sigues yendo a la cena, y no le das solución a tu problema. El tiempo fuera no es un tiempo fuera para olvidarnos del asunto, no. El tiempo fuera es para hablarlo cuando las dos partes estén en calma. Para que no te gane la tripa, ¿no? Para que no sea una conversación visceral, para que no sea una discusión, para que de pronto puedas analizar, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Y cómo lo resolvemos, ¿no? En la dinámica que sea, no necesariamente de pareja, puede ser también de personal, puede ser familiar, para con los hijos, familiar, claro, etcétera. Pero es cómo llegué aquí y cómo estoy. Ahora estoy muy enojada, muy enojado. Ok, ahora no es un momento de tomar decisiones, porque entonces lo voy a tomar desde la visceralidad o desde la ira. No, no es el mejor lugar. Me calmo. ¿Qué hago? Me relajo, pienso, camino, lo escribo, me doy la pauta para entonces... Y de repente, ay, exageré, ¿no? O sea. Sí, no, cacharte, o decir, discúlpame, me equivoqué. Lamento tanto haberte hablado de la manera en que lo hice porque estaba tan enojada, tan enojado, o me equivoqué, sí, tenías razón. Que esta parte mucho en nuestra humanidad, como de pronto a veces es un tema de ego, poder decir, sí, claro, me equivoqué, sí, nos equivocamos, está saludable poder reconocerlo porque nos da mucha salud mental. Es que yo creo que la mayoría de las personas sienten más satisfacción en el aplicar tenía razón, a decir, mira, cuando tú reconoces el error, yo me siento así. Sí, gracias por validar mis emociones, ¿no? Qué hermoso que puedas validar el que sí, me sentí mal porque me gritaste y hubiese deseado que no me gritaras, ¿no? Pero entonces es como 2 adultos haciéndose responsables, no dejando que sea el ego quien gane, sino más bien el amor. El amor, y desde el amor decir, sí, podemos resolverlo, ¿sí? Y tener el gran valor. Esto se requiere de mucho valor, de mucho amor propio. Reconocer que te has equivocado y que no sea el ego como una máscara que te impide reconocer algo que te va a dar mayor valor en vínculo, sí, mayor valor relacional, mayor honestidad. Sí, nos equivocamos. Es de humanos equivocarnos y da profunda salud mental reconocer cuando nos equivocamos en la situación y en el contexto que sea. Aquí tenemos un comentario también, está un poquito largo, se los voy a pasar diciendo acá. Saludos, Juanito, que nos está escribiendo. Las emociones de muchas mujeres suelen ser profundas, complejas, sí, cierto, profundas y a menudo filtradas por lo que se espera de ellas. En corto sienten mucho, pero dicen poco. No porque no sepan expresarse, sino porque han aprendido a cuidar, sostener o evitar conflicto. Lo que casi nunca dicen, también me canso de ser fuerte. Sí, cierto, no lo decimos. Sí. Necesito que me escuchen, no que me solucionen también. A veces doy más de lo que recibo. Sí. Sí me dolió, aunque diga que no. Hubieras venido. En esencia no es que oculten emociones, es que muchas veces no encuentran el espacio seguro
para mostrarlas. Qué bonita reflexión. Sí, muy atinado. Sí, realmente Bastante muy bueno. asertivo en lo que menciona. Y cabe mencionar aquí que no es una generalidad, que todas lo hagan o no lo hagan, pero de pronto esto que menciona es qué tanto hay la posibilidad y qué tanto hay la escucha también, ¿no? Porque a veces la escucha es una escucha consciente y muchas veces ni siquiera hay la pauta de una escucha o una conciencia, no solamente para con las mujeres, para con el otro humano en términos generales, ¿no? ¿Cómo está el otro? ¿Desde dónde dijo eso que dijo? ¿Desde dónde hace eso que hace? ¿No? Y entonces poder dar como, sí, también hay varones que dicen o no dicen, ¿sí? Y entonces aquí esto que menciona es como una mirada en donde, qué bueno, gracias por haberte detenido a ver tan asertivamente diferentes dinámicas de mujeres, ¿no? Vamos a hacer un programa de hombres, Sí. Juan Mendoza. Sí, pero ya nos está escribiendo una chica también, Alma Hidalgo, dice, como mujeres no nos damos el tiempo para nosotras mismas y menos como dama, como mamá. Sí, no, ya cuando tienes mamá toda la cosa Lee cambia, de tienes Rosy razón. López. Rosy López dice que no conoce a ninguna persona que Antes. sepa controlar sus emociones, siempre caemos más en algunas de ellas, pero antes nos puso que si esto se puede volver una enfermedad o condición. Más que volverse una Son enfermedad, es como toma conciencia. Cuando tomas conciencia de que algo te está rebasando, por ejemplo, la ira. La gente cuando se ira, las personas cuando pensamos en una ira genuina, no somos racionales. ¿Por qué no somos racionales? Ya se secuestraron a la amígdala, ya no podemos ser racionales. Y entonces, ¿qué hacemos? Respira como una medida saludable. Sí se puede llegar a una patología cuando hay una reincidencia en el comportamiento, ¿sí? Hemos visto casos de excesiva violencia, no solamente en mujeres, también en jóvenes. Recientemente tenemos un caso muy sonado de pronto, y es como decir, ¿qué poder hacer en estos casos? Darse cuenta que estás teniendo una reincidencia. Trátate. No lo puedes tratar solamente tú. Decir, bueno, yo voy a hacer el mayor esfuerzo. No. Porque muchas veces tienen que ver con antecedentes de tu historia de vida, muchas veces tienen que ver con traumas, con heridas de la infancia, con de dónde esa emoción que se está desarrollando de esa manera surge, el origen, porque no surge de la nada. ¿Cómo poder prevenirlo? Yendo a la terapia, reconociendo qué emoción es y entendiendo que sí es posible hacer los cambios, sí es posible hacer las resignificaciones, siempre y cuando tengamos la primera conciencia, que en este caso dice, en algunos casos se repite, esto puede llegar a ser como un diagnóstico, si no es tratable, sí, por supuesto que sí. También hay situaciones en donde puedan estar llegando a terapia de pareja, pero uno de ellos está bloqueado y por más que le dejes actividades, y entonces creo que llega un momento en que la terapia va a hacer que se abran los caminos. En algunos casos, cuando es terapia de pareja, también se sugiere que cada uno de los cónyuges pueda acudir a su propio proceso terapéutico personal. En algunos casos, en la terapia de pareja, eso es muy sugerente. ¿Por qué? Porque resulta que no son las dinámicas de la pareja las que está generando el conflicto, sino son cómo lo resolvían en el sistema familiar de ella, cómo lo resolvían en el sistema familiar de él, y cómo no han hecho nuestro sistema familiar, sino siguen resolviéndolo en función de cómo lo resuelven en la familia de él o la de ella, ¿no? Y entonces dices, bueno, es importante ver cómo lo vamos a resolver en lo que estamos creando nosotros. Y a lo mejor lo de aquí nos sirve algo, pero ya no nos sirve esto completo. Y entonces poder construir algo nuevo, ¿no? Esto da pauta a decir, bueno, la terapia siempre va a ser un recurso que nos invita a un proceso muy completo, para vernos en pareja, para vernos a nosotros mismos y para poder sanar siempre nuestro entorno y lo más importante, a las siguientes generaciones, sobre todo para aquellos que somos padres y que ya tenemos como los hijos, que dejamos legados en muchos sentidos. ¿Qué pasa en las relaciones en donde las mamás o las suegras son excesivamente metidas? Bueno, Piches. Bueno. La verdad. Bueno, aquí con profundo amor y respeto, enseñarles a ponerles límites, ¿no? Ponerles límites francos, límites respetuosos. Pero si tu pareja no te ayuda, o sea, volvemos a lo mismo, estás tú sola contra el mundo. Claro, aquí es como decirle, a ver,
esta familia es de dos, casa 2. Nunca dice casa 3 o más, no, es casa 2. Entonces, en esos dos que deciden compartir su vida, tiene que haber un acuerdo. A ver, aquí los frijoles charros se hacen así, porque en mi casa los hice así. Pero es que mi mamá en la casa los frijoles charros le pone tal cosa, ¿no? Un ejemplo muy tradicional tal vez. Pero es como de, ¿qué crees? Que yo no quiero cocinar frijoles charros en la casa. Que está bien. Pero, ¿qué hay que hacer? Comunicación asertiva. Poder hablar con la pareja de pronto, que esto se da mucho cuando en los primeros años después de casarse, ¿no? Y es como, no, pero es que además fíjate que no es como la garantía, porque las conoces y son todas lindas. ¿Por qué? Porque es lo mismo la fase de enamoramiento. Entonces, ¿dónde nos conocemos? En la interacción del día a día. Y entonces aquí es decir, sí van a haber diferencias, pero por supuesto que van a haber diferencias. Eso es garantizado que sí van a haber diferencias. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Aprender a de pronto cómo se interactúa con el nuevo contexto, ¿no? Y bueno, van a haber personalidades que sean más permisivas que otras y la posibilidad de que es de siempre llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque con esa mujer no es sabiamente pelearse, no es sabio pelearse con la suegra, jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a perder la nuera. ¿Por qué? Por jerarquía, por orden de llegada, por vínculo sanguíneo y porque además no tendrían por qué colocarse en una situación de competencia, sino de pronto decir y reconocer desde las constelaciones familiares algo maravilloso que enseñan, es como cada quien tiene su buen lugar y en su buen lugar nadie tiene que pelearse en nada, simplemente es como amorosa y con humildad reconocer, ella es tu mamá y lo que ella como madre te da no te lo puedo dar yo jamás. Yo soy tu esposa o esposo, en el rol que se tenga. Y lo que como pareja puedo dar, ninguno de los dos cónyuges, suegra, suegro, puede dar. Entonces, ¿no? Como tomar el buen lugar y tener una invitación. Sí, se escucha bien bonito. El verdadero reto de esto, Ana, es que lo lleguemos y lo hagamos vida. Porque sí, claro, es como todo, ¿no? Tenemos teoría de muchas cosas en esa hermosa, bella tierra. Y de pronto es, ¿y por qué se nos complica tanto la ejecución? Porque es eso. Es una invitación a llevarlo y hacerlo vida. ¿De qué manera? De las maneras más saludables, respetuosas y honorables que encontremos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, claro. Sin embargo, mientras más recursos tengamos de cómo hacerlo de mejor manera, vamos a tener también mejores recursos de apoyo, ¿no? Y encontrar maneras, que siempre las hay, de poder decir con amor, esto ya no te corresponde, mamá. En esta dinámica de la red de apoyo o de la búsqueda de la ayuda con la pareja, ¿cómo hablar de lo que sentimos sin miedo a ser una carga para los demás, tanto hombres como mujeres? Bueno, siempre algo que te puede ayudar mucho es como hacer el propio checklist. ¿Qué necesito? ¿Qué yo quiero? No, pues yo necesito ser escuchado, ser escuchada. ¿Qué yo quiero? Que tengas tiempo para escucharme, en un tiempo de calidad, no nada más de nos vemos, pero tengo 30 minutitos y para lo que te ajuste, no, yo no tengo ganas de una charla de 30 minutos, yo quisiera 3 horas y entonces, ¿no? Como... Ahí sí nos tomamos el café, ahí sí vamos a cenar. Sí, claro. Para que sea en terreno neutro, ¿no? Exacto. Y entonces como decir, ¿qué poder hacer? Escucharnos, poder hablar de lo que necesitamos, hablar no es lo mismo que exigir y que se tenga que hacer lo que se quiere, no es... Mi necesidad es tal, ¿no? Como en las vacaciones. Yo quisiera ir a la playa, dice uno. Y el otro dice, no, yo tengo ganas de quedarme en vacaciones, disfrutar en casa, porque casi no estoy en casa, yo me la paso viviendo en el trabajo. Y entonces, negociemos. ¿Cuántos días son? 10, 5 y 5. Ok, ¿con qué empezamos? Y entonces llegar a un acuerdo, ¿no? Tenemos 2 días, ok, 1 y 1. Tenemos un día mitad y mitad. Oye, pero no puedo ir a la playa media de... No, bueno, vamos a adecuar lo que sí podemos con lo que sí hay y con lo que sí es. Es decir, aprender a tener comunicaciones asertivas, adultas, saludables, ¿no? Y en donde si nos expresamos, no nos damos a entender, nos expresamos. No es lo mismo, te voy a dar a entender que esto me disgusta a decirte lo que me disgusta, no, como adultos, ¿no? Esto mitiga mucho de las dinámicas que se pueden tornar con falta de salud mental, ¿no? O comunicar con asertividad. Es parte de...
Qué difícil, es que sí pensamos distinto, como dices, ¿no? Sí hay que hablar y tener toda esa comunicación, pero yo creo que nos es difícil, al ser géneros distintos, la verdad es que sí somos muy distintos hombres y mujeres, entonces para llegar a ese balance o a estar de acuerdo en algo, sí considero que es bien difícil. Es todo un arte. Hay un libro que me gusta ahora que te estoy escuchando y de pronto es Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Sí. Y nos habla de una dinámica muy interesante en cómo hombres y mujeres podemos resolver de diferente manera. Sin embargo, el conocer, que los varones conozcan como dinámicas de resolución de nosotras mujeres, les favorece mucho, porque entonces no es que tengan un instructivo o un manual, no, pero tienen una noción. Y nosotros como mujeres igual, decir, a ver, un varón ante el conflicto no va a querer hablarlo por horas y horas, no. Un varón ante el conflicto va a querer no hablar de eso, que se serene, que le pase, y después va a querer hablarlo, pero no en el momento, ¿no? Pero aparte creo que las experiencias o las vivencias te lleva también a cambiar lo que originalmente querías o deseas, ¿no? Claro. Porque en algún momento creo que todas las mujeres somos dulzura y detalles y llegas y te abres y eres sincera, pero en algún momento te sentiste, no sé, vulnerada, ¿no? Porque te engañaron, porque te dijeron lo que querías escuchar y a la hora resultó ser otra cosa. Y también puede pasar con los hombres. Claro, sí. Pero esta dinámica, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿cuál va a ser el faro? El faro es de pronto el poder vernos, el poder elegirnos. Eso tiene que ver mucho con amor propio. Mi capacidad de ser detallista, amoroso, genuino es esta. Pero tú no tenías la capacidad de coincidir con eso. Entonces mentiste porque dijiste lo que yo quería escuchar. Y entonces ahí hay una ruptura. No se puede sostener porque una mentira es complicado sostenerla por mucho tiempo. En algún momento eso se rompe, ¿no? Tendría que tener una muy buena memoria. Estamos hablando de ya casi de un psicópata, algo así. Pero fuera, y sí, que miedo. No, que de pronto sí los hay, ¿eh? Bueno, esto no estamos tan lejos de ello. Pero de pronto es como decir, hey, es como poder detenernos y ver. En el sentido de lo que tú preguntaste, Sana, es conocerte y saber lo que viene de ti. Hay una metáfora en tanto a cómo reaccionamos, ¿no? El agua hirviendo, las semillas de café, el huevo y la zanahoria. Y entonces, ¿qué pasa cuando ambos, o todos, pasan por el mismo proceso? El proceso es el agua hirviendo. Pero la zanahoria, que venía muy dura, muy compacta, se queda suavecita y casi se la damos en puré a un bebé. El huevo, que se podía romper porque estaba tan frágil, al pasar por el mismo proceso, se endureció. Pero ¿qué pasó con los granos de café? Y aquí es la invitación de esta metáfora de los granos de café, a que como humanidad seamos los granos de café, que ante el proceso que es adverso no tengamos que cambiar nuestra esencia. Es decir, no por alguien que en algún momento me rompió el corazón, yo tengo que estar lastimando, rompiendo el corazón a los demás, o me quedo con esa única impresión, y las frutas son ricas y no solamente hay una, y aunque el mango es delicioso y en esta temporada exquisito, mucho nos encanta, no es la única, ¿no? La sandía, la mandarina, la piña, etcétera. Esto es como un ejemplo muy metafórico, pero de pronto es, si el café después de pasar el proceso, ¿no? Y nos da para aquellos que nos gusta el café, nos da un aroma, nos da un sabor, nos invita a acompañarlo con algo, porque nosotros tendremos que cambiar, ¿no? Nuestras esencias y también poder rescatar. Algo que en terapia siempre solemos nombrar es, y de esta experiencia que te pasó, y de esta situación adversa, difícil que viviste, ¿qué rescatas para ti? ¿No? Es como cuando vamos y está la mina de carbón, pero toda mina de carbón tiene diamantes. Y en nuestros procesos de vida es, por mucho descalabro, por mucho difícil o por muy complejo que haya sido, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos invitó? ¿Qué versiones de nosotros mismos rescatamos de ese evento? ¿A qué nos invitó? ¿Qué tuvimos que aprender? Algo que tuvimos que consultar que no teníamos ni idea que existía tal vez. Y a partir de esa vivencia, por muy difícil o dolorosa, llegamos a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y entonces aquí la invitación, más que a quedarnos en la amargura de las cosas que nos hieren o nos lastiman, poder rescatar, gracias a esta experiencia, ahora, ¿no? Así como el buen café que nos da un exquisito sabor y delicioso aroma. No sé, como una metáfora de reflexión, ¿no? Sí, claro. Que aunque sea amargo, lo disfrutas.
Claro. Sin azúcar. Aprendes, ¿no? A agarrarle el gusto a Sí. lo amarguito. Tiene lo bueno, lo amargo también, dicen los masones, tanto también. Pero bueno, ya hay más momentos amargos que dulces, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo y por ahí tuvimos una platiquita tú y yo en donde nos ibas a hacer un obsequio. O unos Sí, obsequios. claro, sí, por supuesto, sí, Entonces sí. no sé si quieras compartirnos. Claro que sí, sí. Próximamente nosotros tendremos un taller de constelaciones familiares que será este sábado 28. Ya tenemos en puerta el taller, va a estar muy lindo. Y la invitación para este programa, para este bello tiempo tenemos un pase gratuito para una persona que quiera constelar, que se comunique, sería la primera persona que se comunique acá con ustedes. Nos puedes dar tu teléfono y la frase que te tendrían que decir es, lo vi en doble frecuencia. Ok, ¿va? sí, perfecto. Nos proporcionas tu número. Claro que Pónganse sí. gustos caperusos, el primero que hable llegue aquí. O mensaje, para Aquí, que no ¿no? se vaya. Un mensaje para que nos Ok, el llegue primero que manda un inmediatamente. mensajito, es más, si lo hacen ahorita en línea, ya Aquí hasta decimos mismo, el nombre y exacto, y voy a se estar les da aquí todo el súper dato. pendiente. Bueno, el número es 961 11-615-22. Así que para aquel o aquella que nos escriba al WhatsApp ahora y que nos ponga la frase que Ana nos acaba de decir, lo vi, sí, en doble frecuencia. Así que ya tendrá su espacio y un espacio más con un 50% de descuento. Para que, así que el primero va a ser gratuito, pero el segundo sí vamos a hacerle un 50, que también se lleve algo. Para la continuidad. Tenemos dos para la continuidad y bueno, aquí estamos como al pendiente de cuando lo envíen. Y bueno, este es un taller que permite precisamente esto que hablamos, como tener una mirada desde las constelaciones familiares a las dinámicas que nos ocurren en la vida y cómo desde nuestro sistema familiar podemos estar teniendo reincidencias, podemos estar teniendo dinámicas que se repiten y podemos también llevarlas como a temas que parece que no se resuelven, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se pueden resolver? Todos, porque tal vez habrá quienes digan, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, yo quisiera hacerte una invitación de una vez acá en vivo y a todo color para que no me puedas decir que no. Yo desconozco bastante de lo que se trabaja en una constelación y he tenido pláticas en donde mucha gente tiene dudas de qué es una constelación. De repente me comentan que no, es que es brujería y digo, no considero que sea eso. No. Pero te invito a que hagamos un programa sobre el tema. No sé si Claro nos que quieres sí. hacer el honor. Con mucho gusto, será un honor hablarles de esta hermosa herramienta que está al servicio de la vida y que nos permite también seguir sanando el corazón. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que nos has aportado y que nos has orientado aquí en este programa. Voy a aprovechar a darle las gracias a nuestros patrocinadores, Masajes Ángeles, César Avendaño, asesor de seguros. Funerales Santa Cruz también. Muchísimas gracias por el patrocinio que estaremos viendo próximamente por acá también. Pues muchas gracias por sintonizarnos, por sus preguntas. Se siente bien bonito cuando ustedes participan con nosotros. Y tanto caballero ahorita, sí. Qué maravilla. Y no se pierdan el próximo miércoles a las 7 de la noche nuestro programa 13. Ya 13. Nuestro programa 13. Wow. Y pues, muchas gracias, en Enrico. Muchas gracias, Janet. Bonita noche. Gracias a ustedes. Gracias. Excelente noche. Bye. Bye. Este podcast es presentado por el Centro de Masajes Ángeles. Dile adiós a los problemas de estrés, aquí en Tuxtla Gutiérrez.